El silbido inconfundible del fuego de plasma cortó el aire, pasando a centímetros de la cabeza del mayor Kieran Bass mientras se lanzaba detrás de una retorcida formación de roca metálica. La superficie de Próxima Z estaba demostrando ser tan hostil como sus habitantes. «Contacto. Cresta este», gritó Kieran a través de su neurocomunicador, mientras sus reflejos mejorados ya apuntaban su carabina de pulso. 3 ráfagas rápidas iluminaron el paisaje crepuscular mientras devolvía el fuego hacia las figuras sombrías que se movían entre la vegetación cristalina. «Hostil confirmado, señor. Cuento 5 cazadores Cenari», respondió el teniente Rivera, con voz firme a pesar de la situación. «Nos han aislado del transporte», se escuchó la voz crepitante del sargento Nakamura. «Siguiente. A las 6 en punto, señor. Otro grupo flanqueando». Kieran maldijo en voz baja. Lo que había comenzado como una misión de reconocimiento de rutina para investigar la expansión Cenari en el sector se había deteriorado rápidamente en una emboscada. Su 12ª División de Reconocimiento Especial había sido desplegada para reunir inteligencia sobre una posible instalación militar Cenari que amenazaba 3 asentamientos terranos en los mundos exteriores. Ahora luchaban por sus vidas. Un rayo de energía golpeó la formación rocosa sobre él, haciendo llover fragmentos sobrecalentados sobre su exoesqueleto de combate clase Valkyria. La aleación de cromo reforzado con Quantum chisporroteó al contacto con las partículas fundidas, pero la armadura resistió. El sistema de soporte vital del traje luchaba contra la aplastante gravedad de Próxima Z y el calor abrasador de sus estrellas binarias, convirtiendo cada movimiento en una batalla contra los elementos y el enemigo. «Retrocedan a la posición Delta», ordenó Kieran. «Formación defensiva. Fuego concentrado. Nos dirigimos al barranco». Mientras su equipo acusaba recibo de la orden, Kieran percibió un destello de movimiento a su derecha, demasiado rápido para un Cenari normal. Antes de que pudiera reaccionar, una mancha azul se lanzó desde el follaje índigo. El impacto lo envió al suelo a pesar de su armadura potenciada, y su carabina de pulso se deslizó por el terreno rocoso. Rodando para encarar a su atacante, Kieran se encontró mirando los ojos plateados de una hembra Cenari. A diferencia de los demás, ella llevaba una armadura distintiva adornada con marcas de rango que no reconoció. Su piel de zafiro parecía palpitar con patrones de un azul más oscuro, una reacción fisiológica que nunca había visto documentada en los informes de inteligencia de la CCT. Su cabello de platino, más parecido a finos filamentos metálicos, flotaba alrededor de su rostro anguloso en el campo electromagnético del planeta. Era magnífica y aterradora, la depredadora alfa de una especie que había evolucionado como cazadores. «Comandante Terrano», siseó ella, sus colmillos brillando a la luz mortecina de las estrellas binarias. «Tu intrusión termina aquí». Kieran activó los amplificadores de fuerza de su exoesqueleto, empujando contra el peso de ella. «Estamos en una misión de reconocimiento autorizada en territorio neutral. Retírate». La risa de la Cenari fue como cristal hecho añicos. «¿Llamas a esto neutral? Profana suelo consagrado durante la trascendencia». Sus garras se extendieron con un chasquido audible, raspando su placa pectoral con un sonido que le puso los dientes de punta. «La muerte es tu única recompensa». Trascendencia. La fase de apareamiento Cenari. Los informes tácticos de Kieran habían enfatizado evitar el contacto durante este ciclo biológico, cuando los Cenari se volvían impredeciblemente agresivos y territoriales. «No teníamos información de que esta región estuviera restringida», intentó de nuevo Kieran, buscando una apertura. «Podemos retirarnos de inmediato». «Demasiado tarde», gruñó ella, con el rostro a centímetros de su casco. Con una velocidad impactante, encontró la unión vulnerable entre su casco y su placa pectoral. Antes de que pudiera reaccionar, sus colmillos se hundieron en la parte expuesta de su cuello. Kieran sintió el agudo dolor de la penetración, y luego una curiosa sensación de hormigueo. Nada más. Según todos los informes que había recibido, ya debería estar experimentando parálisis por la potente neurotoxina de los Cenari. La hembra retrocedió bruscamente. Sus ojos plateados se abrieron de par en par por la sorpresa. Lo miró fijamente, con los colmillos aún goteando su sangre. «Tú deberías estar muerto», siseó,
su voz vibrando con algo que nunca antes había escuchado de un Cenari. Incertidumbre. Aprovechando su sorpresa, Kieran activó el pulso de choque de su armadura. La descarga electromagnética no era letal, pero debería haber incapacitado a cualquier ser orgánico a su alcance. La hembra Cenari fue lanzada hacia atrás, pero para asombro de Kieran, dio una voltereta en el aire y aterrizó en una posición agachada perfecta, sacudiéndose la explosión que habría dejado inconsciente a la mayoría de los enemigos. Impresionante, gruñó ella, entrecerrando los ojos. Al igual que tu inmunidad a mi toxina. Una anomalía que debo comprender. El tiroteo a su alrededor cesó de repente. A alguna orden silenciosa, los otros atacantes Cenari se retiraron a posiciones defensivas, pero no se replegaron. Soy Nizara, anunció, su postura cambiando de puramente agresiva a algo más mesurado. Primera cazadora de la vanguardia Cenari, y tú, Terrano, eres ahora mi presa de interés. Mayor Kieran Bass, cuerpo de defensa de la coalición terrana, respondió él lentamente, buscando su arma de mano ya que su arma principal seguía fuera de su alcance. Preferiría el contacto diplomático a ser una presa. Los labios de Nizara se curvaron para revelar las puntas de sus colmillos. No era exactamente una sonrisa, pero ya no era una muestra de amenaza. Tus preferencias importan poco. Sin embargo, la inmunidad de tu sangre a nuestra toxina, eso importa mucho. Lo rodeó con una gracia depredadora, sus movimientos fluidos y deliberados. Kieran la siguió con la mirada, manteniendo una postura defensiva. Mayor, llamó Rivera, con su arma apuntando a Nizara. Mantengan la posición, ordenó Kieran. Sus implantes neurales ya estaban revisando opciones tácticas, pero algo le decía que este encuentro había pasado del combate a algo potencialmente más valioso. Tu sangre debería haberse convertido en fuego en tus venas, continuó Nizara, sus ojos plateados sin apartarse de él. Tu sistema nervioso debería estar fallando, y sin embargo, estás de pie, ileso. Inhaló profundamente, dilatando las fosas nasales. Esto nunca ha sucedido antes. Quizás los humanos no somos tan frágiles como pensabas, respondió Kieran, consciente de que su equipo observaba el intercambio con creciente tensión. O quizás, dijo ella, su voz bajando casi a un susurro. Tú no eres meramente humano. La implicación quedó suspendida entre ellos como un campo de partículas cargado. Kieran conocía los procedimientos clasificados a los que se había sometido después de la batalla de Taeti. Reconstrucción experimental, incluyendo modificaciones genéticas derivadas de tecnología alienígena recuperada. ¿Podría eso explicar su inmunidad? Antes de que pudiera responder, Nizara hizo un gesto brusco. Las fuerzas Cenari se retiraron aún más, fundiéndose en la vegetación índigo con un silencio inquietante. Tu equipo puede vivir, anunció. Pero tú, Mayor Bass, me acompañarás. Eso no va a pasar, interrumpió Rivera, dando un paso adelante con el arma en alto. Nizara se movió con una velocidad cegadora, apareciendo junto a Rivera antes de que nadie pudiera reaccionar. No atacó, pero su mera proximidad hizo que el teniente se congelara. No fue una petición, dijo suavemente. Pero considera esta alternativa. Podría ordenar a mis cazadores que reanuden el ataque. Tu escuadrón moriría aquí, y aún así nos llevaríamos al mayor, solo que con menos terranos vivos en este sector. Kieran consideró la realidad táctica. Su equipo estaba superado en número, posiblemente rodeado y en territorio desconocido. Cualquier protección que su extraña inmunidad le ofreciera no se extendía a sus soldados. Retírese, teniente, ordenó. Iré con la primera cazadora. Señor, comenzó a protestar Rivera. Es una orden. Lleva al equipo de vuelta a la base de operaciones avanzada. Informa que estoy buscando una oportunidad diplomática inesperada. ¿Diplomática? Rivera sonaba incrédulo. Algo más allá de lo diplomático, intervino Nizara, con la mirada fija en Kieran. Algo sin precedentes. Tu inmunidad a mi toxina crea complicaciones, dijo Nizara mientras atravesaban una estrecha cresta con vistas a una vasta extensión de vegetación metálica y brillante.
Las estrellas binarias de Próxima Z proyectaban sombras dobles que se extendían ante ellos como guías fantasmales. A Kieran le habían quitado su exoesqueleto y la mayor parte de su equipo, dejándolo solo con su traje táctico interior. A pesar de la aplastante gravedad del planeta, mantenía su ritmo. Su fisiología genéticamente mejorada demostraba estar a la altura del desafío. ¿Complicaciones para quién?, preguntó, estudiándola mientras caminaban. En las 12 horas desde que lo separó de su equipo, Nisara había mantenido una extraña mezcla de guardiana y guía, depredadora y algo más que no podía definir del todo. Para mí, para el claustro, para el entendimiento establecido entre nuestras especies, su cabello de platino ondeaba en las corrientes electromagnéticas que barrían la superficie del planeta. La toxina Cenari mata a todas las demás especies sintientes. Es una constante biológica, una piedra angular de nuestra superioridad evolutiva. Siento decepcionarte, respondió Kieran, sin sentirlo en absoluto. Nisara se detuvo abruptamente, girándose para enfrentarlo por completo. Los patrones pulsantes bajo su piel de zafiro se intensificaron. No lo entiendes. No es decepción lo que siento. Se acercó más, su aroma llegando hasta él, una exótica mezcla de ozono y canela con matices metálicos. A pesar de sí mismo, a Kieran le resultó extrañamente atractivo. Durante la trascendencia, mi biología busca parejas dignas, continuó, sus ojos plateados luminosos bajo la dura luz del sol. Aquellos que sobreviven a nuestra toxina son, por definición, dignos. La implicación golpeó a Kieran con la fuerza de un cambio gravitacional. Estás diciendo que porque no morí cuando me mordiste. Mi biología te reconoce como compatible, terminó ella. Una imposibilidad que, sin embargo, está ocurriendo. Antes de que Kieran pudiera procesar esta revelación, un sonido sordo y retumbante llamó su atención. La cresta bajo sus pies comenzó a temblar. ¿Inestabilidad tectónica?, preguntó, adoptando una postura defensiva. La expresión de Nisara cambió a una de alerta. No, un cazador de colmena. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el suelo a 50 metros de distancia estalló en una lluvia de tierra cristalina. Una criatura masiva emergió. Su cuerpo segmentado medía al menos 15 metros de largo, cubierto de placas de armadura iridiscente de color negro azulado. Múltiples extremidades terminaban en apéndices cerrados, y un anillo de órganos sensoriales pulsantes rodeaba lo que parecía ser una boca circular revestida con hileras concéntricas de dientes. «No te muevas», susurró Nisara, quedándose inmóvil. Caza principalmente a través de la vibración y la detección electromagnética. Kieran obedeció, sus músculos mejorados se bloquearon en la quietud. El cazador de colmena se balanceó, su anillo sensorial pulsando mientras analizaba el aire. Son los implantes, siseó Nisara. Tus aumentos neurales. Emiten una firma que puede detectar. La criatura se giró hacia ellos con una velocidad aterradora, su boca abriéndose para revelar los dientes giratorios en su interior. «Corre», gritó Nisara, empujando a Kieran hacia una estrecha fisura en las rocas a su izquierda. Corrieron mientras el cazador de colmena los perseguía, su cuerpo segmentado ondulando con una velocidad impactante sobre el terreno rocoso. Kieran sentía el suelo temblar con cada impacto de su enorme forma. El barranco, Nisara señaló hacia un estrecho corte en el paisaje más adelante. Es demasiado grande para seguirnos. Corrieron hacia la abertura, pero el cazador de colmena estaba acortando rápidamente la distancia. Kieran podía sentir las vibraciones de su aproximación a través de sus pies. Sin la velocidad mejorada de su exoesqueleto, no lo lograría. Te quiere a ti más que a mí, le gritó a Nisara. Tu biología le es más familiar. Llega al barranco. Antes de que ella pudiera objetar, Kieran giró, enfrentando al depredador que se acercaba. De la funda de su bota, sacó la única arma que le habían dejado, un cuchillo de combate reglamentario. Lamentablemente inadecuado, pero mejor que nada. El cazador de colmena se irguió, sus segmentos frontales elevándose sobre él mientras se preparaba para atacar. Kieran esquivó el primer ataque a la velocidad del rayo, rodando bajo el cuerpo acorazado de la criatura. Su cuchillo encontró una unión entre las placas,
hundiéndose profundamente en tejido más blando. Un fluido azul viscoso brotó de la herida mientras la criatura se retorcía de dolor. Kieran mantuvo su agarre en el cuchillo, usando el impulso del movimiento de la criatura para hacer un corte más largo. Más fluido se derramó, chisporroteando donde tocaba el suelo. Soltó el cuchillo y se retiró, pero no lo suficientemente rápido. Una de las extremidades cerradas lo alcanzó en la espalda, rasgando su traje táctico y la carne. El dolor fue inmediato e intenso. Kieran tropezó, sintiendo la sangre caliente empapar lo que quedaba de su traje. El cazador de colmena, herido pero no incapacitado, se reorientó hacia él, su anillo sensorial pulsando con lo que él imaginó que era furia. Mientras se lanzaba de nuevo, una mancha azul lo interceptó. Nisara saltó sobre el cuerpo de la criatura, sus garras extendidas a su máxima longitud. Con una precisión que hablaba de adaptación evolutiva, clavó ambas manos en el anillo sensorial, arrancando órganos críticos en un rocío de fluido bioluminiscente. El cazador de colmena convulsionó, sus movimientos se volvieron erráticos. Nisara continuó su asalto, apuntando a uniones vulnerables y cúmulos sensoriales. Después de un espasmo masivo final, la criatura colapsó, su cuerpo segmentado temblando en la muerte. Nisara saltó para apartarse, su piel de zafiro salpicada con los fluidos azules de la criatura. Sin detenerse, corrió hacia Kieran, que había caído sobre una rodilla. La herida es profunda, dijo, examinando su espalda. Y las secreciones del cazador de colmena son cáusticas para la mayoría de las especies. Añádelo a mi lista de pruebas de inmunidad, gruñó Kieran, intentando levantarse. Nisara lo sostuvo, su fuerza compensando fácilmente su mayor tamaño. Debemos llegar al Valle de los Ecos antes del anochecer. Allí hay un santuario donde puedo tratar tu herida. A pesar del dolor, Kieran se encontró impresionado tanto por su destreza en combate como por su aparente preocupación. Podrías haber seguido corriendo, haberte puesto a salvo. Los ojos plateados de Nisara se encontraron con los suyos con una intensidad que trascendía las barreras de las especies. Te enfrentaste al cazador de colmena para darme tiempo a escapar. Entre los Cenari, tal acción crea una obligación. Así es como lo llamamos. Logró Kieran esbozar una sonrisa dolorida. Por ahora, respondió ella, ayudándolo a caminar hacia el barranco. Hasta que encontremos una palabra mejor. Llegaron al Valle de los Ecos cuando la estrella principal se ponía, proyectando largas sombras sobre un paisaje diferente a todo lo que Kieran había visto en sus extensos despliegues interestelares. Vastas praderas de lo que parecía ser hierba metálica se extendían ante ellos, cada brizna capturando y reflejando la luz mortecina en patrones hipnóticos. Pero lo más llamativo era el sonido. Un murmullo melódico constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Qué causa eso?, preguntó Kieran, su voz instintivamente baja. Flora resonante, explicó Nisara, señalando altos tallos plateados que se mecían a pesar de la ausencia de viento. Se comunican a través de vibraciones. Algunos creen que son sintientes, aunque nadie ha decodificado con éxito su lenguaje. Lo condujo a una estructura casi invisible contra el paisaje, una vivienda formada por la misma flora resonante tejida en patrones complejos. En el interior, los ecos constantes se atenuaban, creando una atmósfera de sorprendente tranquilidad. Un puesto de descanso para cazadoras, explicó Nisara, ayudándolo a tumbarse en un lecho de material fibroso y suave. Mantenemos estos en todos los territorios Cenari. Sin ceremonias, lo ayudó a quitarse lo que quedaba de su traje táctico desgarrado. La herida en su espalda había dejado de sangrar, pero se veía irritada e inflamada donde el fluido cáustico del cazador de colmena había hecho contacto. Esto será incómodo, advirtió, sacando un recipiente con una pasta azul brillante, pero necesario. La aplicación fue, de hecho, dolorosa, una sensación de ardor que rápidamente dio paso a un bendito entumecimiento. Mientras Nisara trabajaba, Kieran la estudió con una nueva apreciación. Sus movimientos eran precisos y eficientes, pero no sin una cierta delicadeza que no habría esperado de una especie depredadora. ¿Por qué me trajiste aquí realmente?, preguntó finalmente.
Debe haber formas más fáciles de probar mi inmunidad que una caminata a través del país. Las manos de Nisara se detuvieron momentáneamente. El claustro te habría reclamado de inmediato. Te habrías convertido en un espécimen, no en un potencial activo diplomático. ¿Y qué soy para ti? Ella lo miró directamente a los ojos, sus ojos plateados reflejando la luz bioluminiscente del puesto de descanso. Una anomalía. Una paradoja. Algo que desafía lo que creía saber sobre los terranos y sobre mí misma. La trascendencia te está afectando, observó Kieran, notando los patrones intensificados bajo su piel, la ligera dilatación de sus pupilas. Sí, admitió sin vergüenza. Durante esta fase, la biología Cenari se siente atraída por la fuerza, por la compatibilidad. Tu inmunidad sugiere ambas cosas. ¿Y si no fuera inmune? Si tu mordedura me hubiera matado como a cualquier otro no Cenari. Su expresión se endureció. Entonces no estaríamos teniendo esta conversación y tu equipo estaría llevando tu cuerpo de regreso a su base de operaciones. Kieran se rió a pesar del dolor que le causó. Al menos eres honesta. El engaño es ineficiente, dijo ella simplemente, reanudando el tratamiento de su herida. Especialmente durante la trascendencia, cuando nuestros imperativos biológicos ya son difíciles de manejar. Mientras terminaba de aplicar la pasta curativa, sus dedos se detuvieron en su piel más tiempo del estrictamente necesario. El contacto envió un escalofrío inesperado a través de Kieran que no tenía nada que ver con su herida. Tu fisiología es notable, señaló, trazando un patrón de cicatrices más antiguas en su hombro. Estos no son patrones de curación terranos estándar. Batalla de Taeti, explicó Kieran, agudamente consciente de su proximidad. Resulté gravemente herido cuando nuestra posición fue invadida. Los protocolos médicos estándar no fueron suficientes. Así que probaron procedimientos experimentales. Modificaciones genéticas, mejoras neurales. Te reconstruyeron, dijo Nisara en voz baja. Quizás eso explique tu inmunidad. Ya no eres completamente humano. La observación debería haberle molestado más de lo que lo hizo. La naturaleza clasificada de su reconstrucción significaba que ni siquiera él conocía el alcance total de las modificaciones. ¿Podrían haber incorporado material genético alienígena? Explicaría la insistencia de sus superiores en el secreto. Sea lo que sea que hicieron, dijo finalmente, aparentemente tuvo el efecto secundario de convertirme en el primer humano en sobrevivir a una mordedura Cenari. El primer humano conocido, corrigió Nisara, lo que plantea preguntas sobre qué más podría ser posible entre nuestras especies. La implicación quedó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Kieran era muy consciente de su aroma, más fuerte ahora en el espacio cerrado, y de la exótica belleza de sus rasgos alienígenas. Deberíamos descansar, dijo ella finalmente, alejándose para preparar su propia área para dormir. Mañana llegaremos a Corriban, y habrá complicaciones. Más complicaciones. Kieran levantó una ceja. Empiezo a pensar que esa es la palabra Cenari para oportunidad. Los labios de Nisara se curvaron en esa casi sonrisa que revelaba las puntas de sus colmillos. Quizás lo sea, Mayor Vaz. Quizás lo sea. La flora resonante que rodeaba el puesto de descanso pareció intensificar sus susurros mientras la noche caía por completo sobre Próxima Z. En el interior, a Kieran le costaba conciliar el sueño a pesar de su agotamiento y sus heridas. La pasta curativa que Nisara había aplicado funcionaba notablemente bien. El dolor ardiente había disminuido a un dolor sordo, y podía sentir la curación acelerada en proceso. Pero no era la incomodidad física lo que lo mantenía despierto. Era la conciencia de Nisara, de la dinámica cambiante entre ellos, de la peligrosa atracción que se estaba construyendo en el espacio entre depredador y presa, enemigo y aliado. Ella yacía al otro lado del puesto de descanso. Su patrón de respiración sugería que estaba igualmente insomne. La flora bioluminiscente tejida en las paredes de la estructura proyectaba suficiente luz para que él distinguiera su silueta. Las poderosas curvas de su cuerpo, la ocasional ondulación de patrones bajo su piel de zafiro que delataba su vigilia. Tu respiración ha cambiado, dijo ella de repente,
confirmando su sospecha. ¿Ha vuelto el dolor? No, respondió Kieran honestamente. Solo estaba pensando. Nisara se levantó en un solo movimiento fluido, arrodillándose junto a su lecho. De cerca, los patrones pulsantes bajo su piel eran más pronunciados, creando hipnóticas olas de un azul más profundo contra el fondo de zafiro. La trascendencia progresa, dijo, su voz más baja, más áspera que antes. Estar cerca de una entidad compatible acelera el proceso. ¿Debería preocuparme?, preguntó Kieran, aunque la preocupación estaba lejos de lo que sentía. Eso depende, respondió ella, extendiendo la mano para trazar la línea de su mandíbula con un dedo con garra, con cuidado de no romper la piel. De si deseas explorar lo que hay entre nosotros. La franqueza de su acercamiento fue sorprendente y excitante en igual medida. En términos humanos, habían pasado de enemigos mortales a potenciales amantes en el lapso de un día, pero no estaban operando bajo términos humanos, se recordó Kieran. La biología y la cultura Cenari seguían patrones diferentes, imperativos diferentes. Necesito entender lo que significa, dijo, sosteniendo su mirada. Para ti, para tu gente. No quiero tropezar con algún significado cultural para el que no estoy preparado. Nisara pareció apreciar su franqueza. Entre mi especie, la unión física durante la trascendencia tiene diferentes significados según el contexto. Entre parejas establecidas, refuerza los lazos. Entre nuevas parejas, puede ser el comienzo de tales lazos o simplemente la satisfacción de una necesidad mutua. Y para nosotros, la incitó él. Un terrano y una Cenari. Somos un caso sin precedentes, dijo ella, sus ojos plateados escudriñando su rostro. No hay un protocolo establecido para nuestra situación. Entonces, creamos nuestras propias reglas, sugirió Kieran, levantando la mano para tocarle el rostro, imitando su gesto anterior. Sí, asintió ella, apoyándose en su caricia. Definimos nuestro propio significado. Cuando sus labios se encontraron, fue con una intensidad que trascendió las barreras de las especies. La boca de Nisara era más caliente que la de un humano, su sabor exótico, metálico y dulce a la vez. Sus colmillos rozaron su labio inferior, extrayendo una fina línea de sangre. Ella se apartó de inmediato, la preocupación brillando en sus ojos. No fue mi intención. Está bien, le aseguró Kieran, sintiendo el leve escozor, pero nada más. Aparentemente, también soy inmune a eso. El alivio y un deseo renovado reemplazaron su preocupación. Tu resistencia es extremadamente atractiva para los estándares Cenari, murmuró, volviendo al beso con mayor fervor. Lo que siguió fue una exploración mutua de diferencias y sorprendentes similitudes. La anatomía Cenari y humana había evolucionado por caminos diferentes, pero los fundamentos del placer parecían universales. Descubrieron los cuerpos del otro con la misma intensidad que habían mostrado en su confrontación inicial. Probando, desafiando, cediendo cuando era apropiado. La fuerza de Nisara igualaba la suya, su fisiología mejorada le permitía enfrentarlo como a un igual. No había necesidad de contención o precaución entre ellos. Ningún miedo de causar daño. Fue liberador de maneras que Kieran nunca había experimentado con parejas humanas. Después, mientras yacían juntos bajo el suave resplandor bioluminiscente, Kieran sintió una profunda sensación de conexión que trascendía lo físico. Tu inmunidad se extiende más allá de mi toxina, observó Nisara, trazando patrones en su pecho con un dedo con garra. Las secreciones bioquímicas liberadas durante el apareamiento Cenari normalmente causarían al menos efectos neurológicos leves en otras especies. ¿Qué tipo de efectos?, preguntó Kieran, curioso. Desorientación, euforia, parálisis temporal, enumeró ella. Adaptaciones evolutivas útiles para una especie depredadora, asegurando que las amenazas potenciales no puedan escapar durante momentos vulnerables. Conveniente para ti, inconveniente para todos los demás, comentó él. Nisara se rió, el sonido vibrando contra su pecho donde ella descansaba. Ha limitado nuestras opciones diplomáticas. Sí.
La mención casual de la diplomacia le recordó a Kieran las implicaciones más amplias de su encuentro. ¿Qué pasará cuando lleguemos a Corriban mañana y finalmente, a tu ciudadela? Complicaciones, dijo ella, la palabra ahora con un matiz de ironía entre ellos. En Corriban, tu presencia llamará la atención. Un terrano solo durante la trascendencia. No tiene precedentes. Estaré en peligro. Ambos lo estaremos, corrigió. Mi respuesta biológica hacia ti es visible para cualquier Cenari. Algunos podrían desafiar mi reclamo. Tu reclamo, Kieran levantó una ceja. Mi toxina te marcó pero no te mató, explicó, su dedo trazando las heridas de punción en curación en su cuello. En términos Cenari, eso constituye un reclamo de compatibilidad. Durante la trascendencia, tales reclamos a veces son disputados por otros que buscan parejas dignas. ¿Y si alguien disputa tu reclamo sobre mí? La expresión de Nisara se oscureció. Me desafiarían por el derecho a ti. Tales desafíos suelen terminar en la muerte. El trasfondo posesivo en su voz debería haberle molestado, pensó Kieran. En cambio, se encontró extrañamente complacido por ello. Una reacción que atribuyó a la influencia de las feromonas de la trascendencia de ella, aunque una parte de él sospechaba que era algo más profundo. Así que en Corriban, básicamente entro como tu propiedad, preguntó, probando los límites de este nuevo entendimiento. No propiedad, corrigió firmemente. Potencial pareja. Hay una diferencia significativa. La propiedad no tiene albedrío, ni elección. Tú conservas ambos. ¿Y qué harías si ejerciera esa elección de manera diferente? Preguntó Kieran, genuinamente curioso. Nisara se apoyó en un codo, estudiándolo con esos luminosos ojos plateados. Estaría decepcionada, pero no forzaría lo que no se da libremente. El consentimiento es importante para los Cenari, a pesar de lo que puedan sugerir tus informes militares. La admisión reveló más sobre la cultura Cenari que cualquier informe de inteligencia de la CCT que Kieran hubiera estudiado. Desafiaba la narrativa predominante de los Cenari como puramente depredadores, guiados solo por imperativos biológicos sin consideraciones éticas superiores. Continúa sorprendiéndome, primera cazadora, dijo suavemente. Como tú me sorprendes a mí, mayor Vas, respondió ella. Ahora descansa. El viaje de mañana requerirá toda nuestra fuerza. Mientras Nisara se acomodaba a su lado, su piel de zafiro cálida contra la suya, Kieran se encontró contemplando el extraño camino que lo había llevado hasta aquí, de enemigo a amante de una depredadora alienígena, potencialmente a punto de cambiar las relaciones entre sus especies para siempre. Pasara lo que pasara en Corriban y más allá, nada volvería a ser lo mismo para él, para Nisara, o para el futuro de las relaciones humano-Cenari. Y a pesar de toda la incertidumbre que se avecinaba, no habría cambiado un solo paso del viaje que los había llevado a este momento. Se acercaron a Corriban cuando las estrellas binarias alcanzaron su cenit, proyectando una luz dura y sombras dobles sobre las estructuras cristalinas del asentamiento. Desde la cresta que dominaba el puesto comercial, Kieran podía ver el bullicio de la actividad. Seres de diversas especies se movían por calles dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una cúpula central. Impresionante, señaló, estudiando la arquitectura. A diferencia de los diseños angulares y utilitarios favorecidos por la coalición terrana, las estructuras Cenari parecían crecer orgánicamente del paisaje, sus superficies cristalinas capturando y refractando la luz en patrones complejos. Corriban es antiguo, explicó Nisara. Establecido antes de que nuestras especies se encontraran. Opera bajo leyes que preceden al conflicto actual. Lo que explica por qué múltiples especies pueden coexistir aquí a pesar de las tensiones en otros lugares, observó Kieran. El comercio trasciende la animosidad, coincidió ella. Pero no te equivoques, tu presencia seguirá llamando la atención. Los terranos son raros en territorio Cenari, especialmente durante la trascendencia. ¿Cómo jugamos esto?, preguntó Kieran, cambiando a modo de evaluación táctica. Sin su exoesqueleto ni armas, se sentía expuesto, aunque su fisiología mejorada todavía le daba ventaja sobre los humanos no aumentados. La expresión de Nisara se volvió más depredadora. Estás bajo mi protección,
Mi reclamo. Lo dejaremos claro desde el principio. Metió la mano en una bolsa en su cintura y sacó lo que parecía ser un collar hecho de intrincados filamentos plateados similares a su cabello. Antes de que Kieran pudiera objetar, continuó, esta es una banda centinela. Te identifica como alguien bajo la protección de una primera cazadora. También me permitirá localizarte si nos separamos. Kieran miró el collar con escepticismo. Parece más de propiedad que de protección. Sirve para ambos propósitos, admitió Nisara sin disculparse. La distinción entre protegido y poseído es menos rígida en la cultura Cenari, pero es necesario si deseas caminar por las calles de Corriban con algún grado de seguridad. Tras un momento de vacilación, Kieran asintió. Nisara se adelantó, colocando la banda alrededor de su cuello. Se ajustó automáticamente, adaptándose a su anatomía sin ser restrictiva. El metal estaba sorprendentemente cálido contra su piel. Ahora estamos vinculados, dijo ella, sus ojos plateados encontrándose con los suyos. Sentiré cualquier amenaza hacia ti. La intimidad del momento no pasó desapercibida para Kieran. Esto era más que una precaución táctica. Era una declaración pública de la conexión entre ellos. ¿Algo más que debas saber antes de entrar?, preguntó. Sí. No te separes de mi lado. Habla solo cuando sea necesario, y si te desafían, déjame responder. Su expresión se suavizó ligeramente. No deseo matar en Corriban hoy, pero lo haré si me obligan. Descendieron a la entrada principal del asentamiento, un arco tallado en lo que parecía ser un único cristal masivo, su superficie grabada con intrincados patrones que brillaban con luz azulada. Los guardias estaban en posición de atención a cada lado, su armadura más ceremonial que práctica, pero las armas a sus costados parecían bastante funcionales. La reacción de los guardias a su llegada fue inmediata. Su postura se tensó y sus manos se movieron hacia sus armas al registrar la apariencia humana de Kieran. Primera cazadora, reconoció uno a Nisara con una respetuosa inclinación de cabeza. Tu compañero es inesperado. Está bajo mi protección, declaró Nisara firmemente. Buscamos paso a través de Corriban. La mirada del guardia se detuvo en Kieran, luego bajó a la banda centinela en su garganta. Su expresión cambió de sospecha a algo más complejo. Durante la trascendencia, preguntó, las implicaciones claras en su tono. Las circunstancias no tienen precedentes, respondió Nisara, su voz con un filo de advertencia. Pero mi reclamo es válido. El segundo guardia dio un paso adelante, su postura más agresiva. El terrano sobrevivió a tu toxina. Lo hizo, confirmó Nisara, su postura cambiando sutilmente a una posición de combate que Kieran reconoció de su primer encuentro. Siguió un tenso silencio, roto cuando el primer guardia se hizo a un lado. Como desees, primera cazadora. Pero ten cuidado, no todos en Corriban respetarán tu reclamo durante esta fase. Aprenderán a respetar si lo desafían, respondió Nisara, su tono sin dejar lugar a discusión. Mientras pasaban por el arco hacia el interior de Corriban, Kieran sintió el peso de innumerables ojos sobre ellos. Las bulliciosas actividades de la calle se detuvieron a su paso. Las conversaciones murieron a mitad de frase mientras los habitantes del asentamiento registraban su presencia. Los Cenari se movían por las calles, su piel de zafiro y su gracia depredadora inconfundibles. Pero entre ellos caminaban otras especies, algunas humanoides, otras decididamente no. Vio seres con múltiples extremidades, otros con exoesqueletos que chasqueaban al moverse, y otros cuyas formas parecían cambiar y fluir como líquido. Todos ellos, sin embargo, les dieron a Nisara y a Kieran un amplio margen. Los pocos Cenari que los miraron directamente exhibieron una mezcla de sorpresa, curiosidad, y en algunos casos, lo que parecía ser un desafío. La noticia de tu supervivencia ya se está extendiendo, murmuró Nisara, manteniéndose cerca de su lado. Los patrones pulsantes bajo su piel se habían intensificado. Algo que Kieran ahora reconocía como una respuesta biológica al estrés o a un estado de alerta elevado. ¿Es eso malo?, preguntó en voz baja. Inevitable, respondió ella. Al anochecer, el claustro lo sabrá. Debemos asegurar el paso a la ciudadela antes de eso.
Se dirigieron hacia la cúpula central, navegando por calles que parecían serpentear hacia adentro. La arquitectura se volvía más elaborada a medida que se acercaban al centro, las estructuras cristalinas más grandes y complejas en sus patrones de refracción de luz. Su avance fue bruscamente detenido cuando 3 cenari se interpusieron en su camino. A diferencia de los guardias de la puerta, estos llevaban la armadura distintiva de los cazadores. Sus cuerpos estaban adornados con trofeos que Kieran sospechaba provenían de cacerías exitosas. Primera cazadora, se dirigió la figura central a Nisara, ignorando deliberadamente a Kieran. Los informes de tus actividades han alcanzado proporciones preocupantes. Mis actividades son asunto mío, cazador Sabat, respondió Nisara, su voz fría. Al igual que mi compañero elegido. Los ojos plateados de Sabat se posaron en Kieran, luego en la banda centinela en su garganta. Un terrano durante la trascendencia. Esto viola nuestros protocolos biológicos más sagrados. Su supervivencia a mi toxina demuestra compatibilidad, replicó Nisara. La biología reconoce lo que el prejuicio niega. O quizás tu toxina está debilitada por la impureza, sugirió Sabat, su tono deliberadamente provocador. Una primera cazadora que no logra matar a un terrano con su mordedura. Quizás tu posición debería ser reconsiderada. Kieran sintió a Nisara tensarse a su lado, los patrones bajo su piel pulsando más rápidamente. Reconoció la escalada de la confrontación por lo que era. Un desafío directo no solo a su relación, sino al estatus de Nisara. Elige tus próximas palabras con cuidado, Sabat, advirtió Nisara, sus garras extendiéndose ligeramente. Las leyes de Corriban protegen el comercio, no los insultos. La calle se había despejado a su alrededor, otros seres sintiendo la violencia inminente. Kieran evaluó su posición táctica. 3 cazadores armados bloqueando su camino, un número desconocido potencialmente esperando para intervenir, y él mismo sin armas convencionales en territorio desconocido. Sabat dio un paso adelante, entrando en el límite invisible del espacio personal que incluso Kieran reconoció como provocador en la cultura cenari. Desafío tu reclamo sobre el terrano, declaró formalmente. Su inmunidad merece una prueba adecuada por parte de un cazador cuyo linaje permanece puro. Un bajo murmullo recorrió a la multitud reunida. Kieran entendía lo suficiente de la cultura cenari para saber que esto era una escalada seria. Un desafío formal que no podía ser ignorado sin pérdida de estatus. Acepto tu desafío, respondió Nisara, su voz mortalmente tranquila. Términos tradicionales. Los labios de Sabat se curvaron en una sonrisa depredadora. Términos tradicionales, asintió. El círculo del juicio. En 1 hora. Mientras los cazadores se retiraban, fundiéndose de nuevo en la multitud, Kieran se volvió hacia Nisara. ¿Qué acaba de pasar? Política, escupió ella, guiándolo hacia una calle lateral con pasos urgentes. Sabat pertenece a una facción dentro de la vanguardia que se opone a cualquier cooperación con especies no cenari. Mi reclamo sobre ti amenaza su narrativa de superioridad cenari. ¿Y este desafío? Combate hasta la sumisión o la muerte, explicó Nisara sombríamente. Si gano, mi reclamo sobre ti se refuerza. Si pierdo, paso a ser suyo, terminó Kieran. Las implicaciones le hicieron comprender la extrañeza de su situación. Técnicamente, sí, aunque dudo que ese sea su verdadero objetivo, dijo ella. Lo más probable es que tenga la intención de matarte después de derrotarme, eliminando la evidencia de la inmunidad terrana a nuestra toxina. Llegaron a una estructura más pequeña alejada de la vía principal, otro puesto de descanso, aunque más elaborado que el del Valle de los Ecos. En el interior, Nisara comenzó inmediatamente a revisar sus armas y armadura. Esto no era parte del plan, observó Kieran, observando sus preparativos. Pero quizás podamos usarlo a nuestro favor. Nisara se detuvo, sus ojos plateados interrogantes. El desafío llamará la atención, continuó. Si ganas, valida públicamente mi inmunidad y tu reclamo. Obliga a reconocer algo que tu gente podría intentar suprimir u ocultar de otro modo. Tu mente militar ve la oportunidad estratégica, señaló Nisara con aprobación.
Pero el riesgo es significativo. Sabat es un cazador experimentado con múltiples muertes en su haber. Tú también, señaló Kieran. Y tienes algo que él no tiene. ¿Qué es? Kieran sonrió sombríamente. Una muy buena razón para ganar. El círculo del juicio estaba ubicado en una arena hundida en el corazón de Corriban. Para cuando Kieran y Nisara llegaron, las gradas circundantes estaban llenas de espectadores. No solo Cenari, sino representantes de todas las especies presentes en el puesto comercial. La noticia del desafío sin precedentes se había extendido rápidamente. Sabat y su partida de caza ya ocupaban un lado de la arena. Se había despojado de su armadura más pesada, ahora vestido solo con un ligero arnés de combate que enfatizaba su poderosa fisiología azul. Sus garras estaban expuestas y se le habían aplicado marcas rituales en la piel, realzando los patrones naturales debajo. Los términos son simples, anunció un anciano Cenari mientras Nisara entraba en el círculo. El combate continúa hasta la sumisión, la incapacitación o la muerte. El reclamo del vencedor sobre el sujeto terrano será reconocido en todos los territorios Cenari. No se permite ninguna interferencia desde fuera del círculo una vez que comience el combate. A Kieran lo dirigieron a una posición al borde de la arena, la banda centinela alrededor de su cuello ahora brillando más intensamente. Podía sentir el peso de innumerables ojos sobre él. El terrano que había sobrevivido a la toxina de una Cenari. Ahora el premio en un combate entre cazadores. No necesitas presenciar esto, le dijo el anciano, confundiendo su observación concentrada con incomodidad. Algunos encuentran perturbador el combate Cenari. Me quedaré, respondió Kieran firmemente. He visto combates antes. No como este, advirtió el anciano, retrocediendo. Sabat y Nisara se rodearon en el centro de la arena, sus movimientos fluidos y depredadores. Ninguno se apresuró a atacar, cada uno evaluando la postura y el posicionamiento del otro. Tu mascota terrana parece preocupada, se burló Sabat, su voz resonando en la arena silenciosa. Quizás empieza a cuestionar la sabiduría de su asociación contigo. Nisara no respondió a la provocación, manteniendo su concentración. Kieran reconoció la disciplina táctica de una guerrera experimentada. Conservar energía, negarse a ser incitada a una respuesta emocional. El ataque, cuando llegó, fue tan rápido que la visión mejorada de Kieran apenas lo siguió. Sabat se lanzó hacia adelante, sus garras cortando en un patrón complejo diseñado para forzar a Nisara a una retirada defensiva. Ella contraatacó con un movimiento que Kieran no había visto antes, agachándose por debajo del ataque y barriendo hacia arriba, sus propias garras apuntando a puntos vulnerables bajo los brazos de Sabat. Nisara fue la primera en hacer sangre. Un conjunto de cortes paralelos apareció en el torso de Sabat. La multitud reaccionó con una mezcla de sonidos, chasquidos de apreciación de algunos Cenari, murmullos de otras especies. Sabat respondió con mayor intensidad, sus ataques volviéndose más agresivos. Lo que siguió fue una danza mortal de precisión y poder. Ambos combatientes se movían con una velocidad y gracia sobrenaturales. Sus cuerpos parecían desafiar la gravedad a veces mientras saltaban, giraban y golpeaban. La sangre, de un azul oscuro contra la piel de zafiro, comenzó a fluir de ambos. Kieran notó que Nisara estaba luchando a la defensiva, conservando energía mientras Sabat gastaba la suya en ataques cada vez más frustrados. Tu técnica se vuelve descuidada, Sabat, observó Nisara durante una separación momentánea. Gastaste demasiada energía presumiendo. La burla tuvo el efecto deseado. Sabat gruñó y lanzó un ataque con todo su empeño, dejando su guardia abierta. Nisara se giró a un lado en el último momento, sus garras encontrando la unión vulnerable en su cuello y hombro. Con un giro vicioso, cortó algo crítico. Un chorro de sangre azul brotó mientras Sabat tropezaba. En lugar de presionar su ventaja de inmediato, Nisara lo rodeó, permitiéndole recuperar su postura. El mensaje fue claro para todos los que observaban. Podría haberlo terminado, pero estaba eligiendo prolongar la lección. Ríndete, ofreció. No hay vergüenza en reconocer una habilidad superior. La respuesta de Sabat fue un gruñido feral mientras se preparaba para otro ataque. Esta vez,
Sin embargo, sus movimientos eran notablemente más lentos. Su brazo izquierdo colgaba parcialmente inútil por el golpe de Nisara. El final llegó rápidamente. Sabat se lanzó. Nisara se hizo a un lado, en un borrón de movimiento demasiado rápido para que la mayoría de los observadores lo siguieran. Estaba detrás de él, con sus garras en su garganta. «Ríndete o muere», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Elige ahora». Por un momento tenso, Kieran pensó que Sabat elegiría la muerte. Luego, con visible renuencia, bajó la cabeza en el gesto Cenari de sumisión. «Me rindo a la primera cazadora», declaró formalmente. Su reclamo es indiscutible. Una onda de sonido recorrió a la multitud reunida. El equivalente Cenari de un aplauso, se dio cuenta Kieran. Nisara soltó a Sabat, retrocediendo con la gracia fluida que le había ganado el combate. El anciano que había hablado con Kieran antes entró en el círculo. «El desafío está resuelto». El reclamo de la primera cazadora Nisara sobre el terrano Kieran Bass es reconocido y protegido bajo las leyes de Korriban y todos los territorios Cenari. Mientras Nisara caminaba hacia él, sus ojos plateados aún brillantes por la intensidad del combate, Kieran sintió una oleada de admiración y algo más profundo, una conexión que trascendía sus diferentes especies y caminos evolutivos. Impresionado, preguntó en voz baja al llegar a su lado, su respiración apenas agitada a pesar del esfuerzo del combate. «Recordando», corrigió él, «¿por qué me pareciste fascinante desde el principio?» Sus labios se curvaron en esa casi sonrisa que revelaba las puntas de sus colmillos. «El sentimiento es mutuo, Mayor Bass». Antes de que pudieran decir más, una conmoción en la entrada de la arena llamó su atención. Un grupo de Cenari con atuendo formal, marcadamente diferente de los cazadores y comerciantes que poblaban Korriban, entró con determinación. «Representantes del claustro», murmuró Nisara, la tensión volviendo a su postura. «Antes de lo esperado». Simultáneamente, desde otra entrada, apareció un contingente de humanos con uniformes de la CCT. Kieran reconoció al teniente Rivera entre ellos, acompañado por lo que parecía ser un oficial diplomático. «Y ahí está mi equipo de extracción», señaló Kieran secamente. «También antes de lo esperado». «Parece que nuestro viaje privado se ha vuelto muy público», observó Nisara mientras ambas delegaciones se acercaban con evidente propósito. «Es hora de controlar la narrativa», respondió Kieran, enderezándose a su altura completa mientras los representantes de ambas especies convergían sobre ellos. «Antes de que otros definan lo que hemos descubierto». La confrontación diplomática que siguió determinaría no solo su destino, sino potencialmente el futuro de las relaciones humano-Cenari. Todo porque una toxina que debería haber matado a cualquier otro ser en la galaxia conocida había dejado ileso a un humano genéticamente modificado. Los representantes del claustro los alcanzaron primero, un trío de Cenari cuyas elaboradas marcas plateadas indicaban un alto rango dentro de su jerarquía. Su líder, una hembra con el cabello plateado por la edad y un porte que irradiaba autoridad, se dirigió directamente a Nisara. «Primera cazadora, has creado una situación de una complejidad diplomática sin precedentes», afirmó, su tono neutral pero con un peso inconfundible. «El claustro exige una explicación inmediata». Antes de que Nisara pudiera responder, llegó el contingente de la CCT, liderado por una oficial diplomática de rostro severo, flanqueada por el teniente Rivera y dos guardias armados. Mayor Bass se dirigió a él la diplomática, ignorando deliberadamente a los Cenari. «Soy la comandante Elena Díaz, cuerpo diplomático de la CCT. Ha excedido los parámetros de su misión y potencialmente comprometido las operaciones de la coalición en este sector. Estamos aquí para extraerlo de inmediato». Kieran dio un paso adelante, posicionándose entre las dos delegaciones. «Con todo respeto, comandante, la extracción sería prematura. La primera cazadora Nisara y yo hemos descubierto algo que podría cambiar fundamentalmente la relación entre nuestras especies. Su descubrimiento ya ha causado complicaciones diplomáticas significativas», replicó Díaz fríamente. «Hemos recibido protestas formales de 3 puestos de avanzada Cenari por lo que denominan una violación biológica». «No hubo ninguna violación», afirmó Nisara firmemente,
colocándose al lado de Kieran. Nuestra unión fue mutua y consentida. Los ojos plateados de la representante del claustro se entrecerraron ante esta declaración. ¿Afirmas una unión consentida con un terrano durante la trascendencia? Esto viola nuestros protocolos biológicos más fundamentales. Lo que viola sus protocolos, interrumpió Kieran, es que sobreviví a su toxina. Todas sus suposiciones sobre la incompatibilidad humano-Cenari deben ser reconsideradas a la luz de ese hecho. Esta declaración causó una oleada de reacciones en ambas delegaciones. Los diplomáticos Cenari conferenciaron en voz baja mientras la expresión de la comandante Díaz se oscurecía aún más. «Entiende lo que ha hecho, mayor», exigió. «Ha participado en una interacción genética no autorizada, exponiéndose potencialmente a usted, y por extensión, a la humanidad a riesgos biológicos desconocidos». «Con todo respeto, comandante», contraatacó Kieran, «he abierto una puerta que ha estado cerrada durante décadas. El conflicto entre nuestras especies ha costado miles de vidas en ambos lados. Si mi inmunidad puede conducir al entendimiento». Una afirmación extraordinaria, interrumpió la representante del claustro. «Ninguna especie ha demostrado jamás resistencia a nuestra toxina. Desafía la lógica evolutiva». Kieran vaciló, consciente de que estaba a punto de revelar información clasificada, pero lo que estaba en juego era demasiado alto para secretos. «Después de la batalla de Taeti, me sometí a una reconstrucción experimental. Los procedimientos incluyeron modificaciones genéticas derivadas de tecnología alienígena recuperada. Los detalles fueron clasificados incluso para mí». Esta revelación causó otro revuelo. Nisara se acercó más a él, su presencia una muestra silenciosa de apoyo. «Cualquiera que sea la fuente de su inmunidad», dijo ella, «el hecho es que existe, y con ella la posibilidad de una coexistencia genuina entre nuestras especies». «¿Coexistencia?», se burló Díaz. «Los Cenari no han mostrado ningún interés en relaciones pacíficas. Han atacado nuestras colonias, saboteado nuestros puestos de avanzada. Así como ustedes han invadido nuestros territorios y explotado recursos sagrados para nuestro pueblo», contraatacó la representante del claustro. «Cada transgresión justificada como defensa contra la otra. Entonces quizás sea hora de romper ese ciclo», sugirió Kieran. «Mi inmunidad demuestra que nuestras especies pueden interactuar sin daño. ¿Y si eso es solo el principio? ¿Y si hay otras compatibilidades que no hemos explorado porque hemos estado demasiado ocupados luchando?» Un silencio reflexivo cayó sobre la reunión. Kieran podía ver los cálculos que ocurrían detrás de los ojos de la representante del claustro, el sopesar de posibilidades contra siglos de hostilidad. «El claustro requeriría pruebas», dijo finalmente. «Evidencia documentada de esta inmunidad bajo condiciones controladas». «Estoy dispuesto a proporcionarla», ofreció Kieran, bajo supervisión conjunta. «Observadores tanto de la CCT como de los Cenari». La comandante Díaz dio un paso adelante. «El mayor Vaz no tiene la autoridad para hacer tales ofertas. Regresará con nosotros inmediatamente para un interrogatorio y evaluación médica». «No», afirmó Kieran firmemente. «Con todo respeto, comandante, estoy persiguiendo una oportunidad legítima para la paz. Si quiere someterme a un consejo de guerra después, es su prerrogativa». La mano de Nisara encontró la suya, sus garras suaves contra su piel. El gesto no pasó desapercibido para ninguna de las delegaciones. Una manifestación física de su vínculo sin precedentes. «Hay otra consideración», dijo Nisara, dirigiéndose a ambos líderes. «Durante la trascendencia, los Cenari forman conexiones que trascienden lo físico. Lo que ha comenzado entre el mayor Vaz y yo no puede ser simplemente cortado por un decreto diplomático». Los ojos de la representante del claustro se entrecerraron. «Reclamas un vínculo de apareamiento permanente con un terrano». «Reclamo lo que existe», respondió Nisara con calma. «Nuestras biologías han demostrado ser compatibles de maneras que nadie creía posibles. Quizás nuestras sociedades puedan lograr lo mismo». La arena había caído en un silencio absoluto. La multitud reunida de diversas especies presenciaba un momento histórico en las relaciones interespecies.
La tensión era palpable mientras ambas delegaciones consideraban las implicaciones. Finalmente, la representante del claustro tomó una decisión. El claustro permitirá pruebas controladas de la inmunidad del terrano. Si se verifica, consideraremos abrir canales diplomáticos formales. La CCT no ha aceptado esto, protestó Díaz. Entonces se arriesgan a perder la oportunidad por completo, respondió la diplomática Cenari. El mayor Vaz ha demostrado su voluntad de participar. La elección es suya, comandante. Kieran observó a Díaz luchar con la decisión, su disciplina militar en guerra con la necesidad diplomática. El teniente Rivera permanecerá como observador de la CCT, concedió finalmente. Pero quiero informes diarios, y a la primera señal de peligro, extraemos a nuestro personal de inmediato. De acuerdo, dijo la representante del claustro con un asentimiento formal. Mientras se organizaban los detalles entre las delegaciones, Kieran y Nisara se apartaron por un momento de privacidad. No es exactamente como planeaba presentarte a mis superiores, dijo Kieran con una sonrisa irónica. Los ojos de Nisara brillaron con diversión. Ni yo a ti a los míos. Pero quizás sea apropiado. Nuestra unión nunca iba a ser convencional. Unión, repitió Kieran, probando la palabra. Es eso lo que tenemos. Hemos comenzado algo sin precedentes, respondió ella, su voz suavizándose. Una conexión entre especies que se creían incompatibles. Cualquiera que sea el nombre que le demos, el hecho es que no puedo imaginar volver a un mundo donde tú no existes en mi vida. La simple honestidad de su declaración tocó algo profundo dentro de él. En el corto tiempo que se conocían, habían pasado de enemigos a amantes a algo más profundo. Pioneros de una nueva posibilidad. Yo tampoco, admitió. Pase lo que pase con estas pruebas, con nuestros respectivos ejércitos, no voy a renunciar a lo que hemos encontrado. La expresión de Nisara se suavizó aún más, su habitual intensidad depredadora dando paso a algo más vulnerable. Entonces enfrentaremos lo que venga, juntos. 3 meses después, el laboratorio central de la ciudadela Cenari bullía de actividad. Científicos Cenari se movían eficientemente entre equipos complejos, su atención centrada en los resultados que se mostraban en múltiples interfaces holográficas. En el centro del laboratorio, Kieran estaba sentado tranquilamente mientras un especialista médico Cenari extraía otra muestra de sangre. Esa debería ser la última por hoy, Mayor Vaz, dijo el especialista, guardando la muestra en un campo de contención. Su cooperación sigue siendo inestimable. Encantado de ayudar, respondió Kieran, bajándose la manga. ¿Alguna nueva percepción? Varias, respondió una voz familiar. Nisara entró en el laboratorio, su atuendo formal del claustro indicaba que venía directamente de otra sesión diplomática. A pesar de la formalidad de su vestimenta, los patrones bajo su piel de zafiro pulsaban más intensamente a medida que se acercaba a él. Una respuesta biológica que ahora reconocía como afecto. Las modificaciones genéticas que recibiste después de Taeti incluyeron adaptaciones celulares derivadas de biomaterial Procyon, explicó, activando una pantalla holográfica. Se pensaba que los prociones se habían extinguido tras el colapso de su civilización hace 3 siglos. Aparentemente, parte de su material genético sobrevivió y fue incorporado a tu reconstrucción. Y los prociones eran naturalmente inmunes a la toxina Cenari, adivinó Kieran. No exactamente, aclaró Nisara. Habían evolucionado junto a especies depredadoras con armas bioquímicas similares. Su estructura celular incluía mecanismos de neutralización que tu genética modificada adoptó y mejoró. Así que soy parte alienígena, dijo Kieran, asimilando las implicaciones. Eso explica la clasificación de mis procedimientos médicos. Ya eras extraordinario antes de estos descubrimientos, dijo Nisara, sus ojos plateados encontrándose con los suyos con una intensidad que no había disminuido en los meses transcurridos desde su primer encuentro. Estos hallazgos simplemente explican la base biológica de nuestra compatibilidad. La puerta del laboratorio se abrió, admitiendo al teniente Rivera y a la diplomática principal del claustro. Su conversación relajada, inimaginable 3 meses antes, era evidencia de la relación en rápida evolución entre sus especies.
Mayor, lo saludó Rivera con un saludo casual. El marco preliminar del tratado ha sido aprobado por el comando de la CCT. Están listos para tu contribución como oficial de enlace. Embajadora Nisara, se dirigió a ella la diplomática del claustro, usando formalmente el nuevo título que se había ganado a través de su trabajo diplomático sin precedentes. El Consejo espera su presencia para la revisión final de los protocolos comerciales. Kieran y Nisara intercambiaron una mirada que decía mucho sobre su viaje compartido. Lo que había comenzado como una confrontación mortal en un mundo distante se había transformado en algo que ninguna de sus especies había imaginado posible. Un puente entre caminos evolutivos que parecían eternamente divergentes. Mientras caminaban juntos hacia las cámaras del Consejo, la mano de Nisara encontró la suya, sus garras suaves contra su piel. La banda centinela que todavía llevaba en el cuello, ahora un símbolo de su conexión en lugar de una marca de protección o posesión, brillaba a la luz azulada de la ciudadela. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó Kieran en voz baja. ¿Qué habría pasado si tu toxina hubiera funcionado como se esperaba ese primer día? No, respondió Nisara con certeza. Esa posibilidad ya no existe en ningún universo que valga la pena considerar. Kieran sonrió, comprendiendo perfectamente. El veneno que debería haberlo matado había dado a luz a algo sin precedentes. Un futuro que ninguno de los dos podría haber previsto, pero que ahora construirían juntos, uniendo no solo sus propias vidas, sino el futuro de sus respectivas especies. Brindo por eso, dijo mientras se acercaban a las cámaras del Consejo donde los representantes de ambos pueblos esperaban. Preferiblemente con algo no tóxico. La risa de Nisara, antes tan ajena para él, ahora amada por su cualidad cristalina, resonó en el corredor mientras avanzaban juntos hacia su horizonte compartido. Gracias por sumergirte en esta historia. Tus ideas son muy importantes para mí. Comparte lo que piensas en los comentarios debajo del video y ayuda a que mi canal siga creciendo. Que tengas un día fantástico.